Ha llegado la hora. No intentes sintonizar tu receptor, porque ahora es nuestro el control. Prepárate para abrir la puerta de tu mente hacia lo oculto y lo sobrenatural. El caleidoscopio de Es Radio Palencia presenta La Puerta Secreta. Hola, muy buenas tardes amigos, bienvenidos a una nueva edición de La Puerta Secreta. Hoy hablaremos de una interesante aducción, la de Próspera Muñoz, que será con Luis Pisu. Buenas tardes, Luis. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hablaremos también de un asesino que a mi parecer es repugnante. Se trata de Andrei Chikatilo con Elena Merino. Después hablaremos con Miguel Ángel Plana para reconstruir un poco, la película que dio vida a este tipejo tan asqueroso, con Miguel Ángel Plana, por supuesto. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y terminaremos las predicciones con Alex Muñoz, que la semana pasada no dio tiempo, nos explicó un poco en qué consistía el tarot, el esoterismo, los arcanos. La semana pasada estuvimos hablando del tarot, los arcanos mayores y tal, y hice 3 predicciones. Y las tengo aquí anotadas en el papelito, y ahora las explicaré. Yo doy fe de que las tiene ahí, así que seguro que además creo que son optimistas, ¿no? Sí, bastante optimistas. Desvelaremos al final. Recordamos también que tenemos página web, lapuertasecreta.com, que estamos en Facebook con La Puerta Secreta, en Twitter con @secretapuerta y si quieren mandar cualquier correo con opiniones, sugerencias, etcétera, oyentes @lapuertasecreta.com. Saludamos también a nuestro patrocinador, gracias al cual podemos hacer este programa, Tarot, la llave de tu felicidad. El teléfono es el 806 47 49 20. Es un tarot serio, fiable, como Dios manda, que no tiene nada de palabrería, que está operativo las 24 horas del día, con atención personalizada, y para cualquier consulta que le quieran resolver dudas, pues ya lo saben, 806 47 49 20. Así que vamos ya, cuando son las 7:10, a la puerta secreta del cosmos. Luis, la semana pasada se nos quedó algo pendiente, algo en el tintero sobre la aducción de este chico de Travis. De Travis Walton, sí, el tiempo no nos dio bastante opción y se me quedaron algunas cosillas en el tintero que voy a intentar aclararosla con algún datito más sobre uno de los casos más conocidos de aducción en España, que es el caso de Próspera Muñoz, en 1947, en el pueblo de Jumilla. Próspera Muñoz y su hermana Ana, de 7 y 11 años respectivamente. Próspera era la pequeñita, estaban esperando a su tío que había ido a comprar, como en el caso de Travis Walton, muy parecido. Sí. Estaban por la tarde a plena luz del día y de repente Ana avisó a Próspera de que había una luz muy fuerte en la ventana. Se acercaron las dos a la ventana y vieron una cosa que ellos llamaban pues como un coche sin ruedas. Vale, claro, eran chiquitinas, estamos hablando de 1947, entonces tal cual estaban mirando. Al cabo de, según narran los testimonios y según dice la misma Próspera, en un momentín aparecieron 2 seres en la puerta, ¿vale? Entraron en la casa, las chicas no se asustaron demasiado porque llevaban un mono blanco, iban vestidos con un mono blanco muy ajustado, tenían los miembros muy delgaditos, en fin, que tampoco les dio mucho miedo. El caso es que... ¿Parecían humanos? Sí, prácticamente. Sí, lo único que los ojos los tenían como en todos estos casos de extraterrestres que estamos conociendo ahora, grandotes, que son grandotes y alargados hacia los extremos. Pánico total. Bueno, total, que ellos por lo visto no le dieron demasiada importancia a eso, los trataron como otros niños prácticamente, y aquellos 2 seres cuando entraron a la casa se fijaron mucho en un calendario que había, que era un calendario lunar.
Se quedaron mirándolo, le pidieron un vaso de agua, cosa muy curiosa, es un detalle tonto, pero que no se lo llegaron a beber en el momento que estaban con las niñas. Bueno, total. El caso es que después de esa experiencia así muy rápida, uno de los seres, le dijo a Próspera que iba a volver a por ella en próximas horas. Tanto es así que al día siguiente por la noche la niña se despertó con un ruido extraño, se levantó, vio a uno de esos seres, el ser le invitó a acudir a la nave y ella, muy gustosa, subió en la nave. Vale, una vez dentro de la nave hay un par de datos muy curiosos que además son constantes en todos los fenómenos de abducción. Uno es el missing time. El missing time es la falta de tiempo. Es ¿cómo te diría yo? Es como que el tiempo en su reloj no recuerda nada, sí, eso es también un efecto posterior. Pero es como si no hubiera transcurrido el tiempo, ¿no? Como si exactamente, es como si el tiempo de ella no fuera en sincronía con el tiempo de los demás humanos que fueron testigos. Ya. Tanto es así que la niña dijo que había estado toda la noche y en realidad había estado solamente unos 15 minutos. ¿Vale? Según relata su otra hermana. El caso es que allí dentro de la nave le hicieron lo mismo que en muchísimos casos de abducción que estamos conociendo, que pues nada, le hicieron una exploración totalmente del cuerpo, le sacaron sangre, le exploraron los genitales y le dijeron también, cosa que luego posteriormente ella al cabo de 30 años ha logrado recordar, y ahora os contaré por qué, le dijeron que no se iba a acordar de lo que estaba viendo hasta el plazo de 30 años. ¿Le pusieron algo en el cuello? Sí, por lo visto, además, lo que pasa es que no está constatado que luego se lo sacaran y que tuvieran luego una intervención, sino que ella dice que sí que le inyectaron en varias partes del cuerpo y sí que dice que le inyectaron una cosa en el cuello. Vale. ¿Y después de los 30 años no fue a inspeccionarse a un médico para que le miraran a ver si tenía todavía ese implante? Sí, pero a ella precisamente no le han sacado ningún implante. Sí que se los han sacado a muchísimos otros abducidos, pero a ella no. Entonces, en el caso este concreto, cuando hay un doctor muy conocido que se llama Corrado Malanga, y este señor hizo una tesis, ¿vale? Haciendo muchísimas entrevistas a muchas personas en Estados Unidos que habían tenido abducciones, llegó a ciertas conclusiones y además muy alarmantes. Alien Cicatrix. Sí, además ¿cómo? ¿Qué? Me suena os voy a contar que... Oye, pero perdona un momento, estuvo, tengo entendido que durante 30 años no recordó nada, o sea, ella no tenía conocimiento vamos a ver, de nada. Sí, eso es una de las constantes de las abducciones. A ella le contaron que hasta de aquí 30 años, desde el momento de la abducción hasta de aquí 30 años, que no se iba a acordar de nada, cosa muy, muy normal en estos casos. Es que son muchos años, 30. Sí, pero es que... Qué crueles fuera. Un poco... Podrían haberle dado un añito o dos, oye, o que fuera un poquito más mayor, pero bueno, 30. Sí que es constante, por ejemplo, en el caso de Travis Walton, él perdió la memoria en ese momento, pero al cabo de pocos minutos, varias horas, volvió a recobrar con ciertas imágenes que vio y tal, y empezó a recobrar la memoria y pudo contar lo que le había pasado. Que te pase el acontecimiento del siglo y que no te acuerdes durante 30 años, es que a lo mejor te has podido morir ya. Sí, pero hay una serie... No, escucha, es que hay una serie de fenómenos también que se dan en el caso, por ejemplo, en el caso mismo de Próspera, hay una especie de visión, o sea, tú ves el objeto desde fuera, pero cuando entras dentro del objeto, el objeto es muchísimo mayor, es como una distorsión del espacio. Ya. Claro, estamos hablando de una distorsión del tiempo y una distorsión del espacio a la vez. Ya. Claro, porque para tanto 30 años y a lo mejor para ellos Travis Walton narró que en la nave donde estaba había varios pisos, era enorme, y sin embargo por fuera, hasta incluso los testigos dijeron que tenía alrededor de 20 metros de diámetro. Claro, o sea, más pequeña aparentemente por fuera que por dentro. Exactamente, además eso es un efecto que se da mucho en los enfermos de epilepsia, que no sé por qué fundamento mental, pero bueno, hay un problema con la mente de que tú entras en un espacio que te inunda, o sea, tú te haces muy pequeñito y aquello se hace muy grande, ¿no? Es un efecto así. Ya 30 años a lo mejor para ellos era 3 minutos. Sí, no sé, debe de tener alguna lógica especial por algún tipo de eso. De todas maneras, el tipo de intervención a los que están sometidos los abducidos, que les implantan pequeños aparatitos y tal, por lo visto, según dice el doctor Corrado Malanga, son para una especie de detección, es como una especie de GPS en el cual llevaríamos acoplados para que ellos estuvieran mirando. De todas maneras, este señor tiene una teoría muy interesante, que es, yo estuve pensando el otro día, además comparando muchos casos, resulta que tienen predilección por los niños.
¿vale? Bien. Porque así los amoldan, ¿no? A como quieran No, ellos. resulta que según este doctor, una de las cosas que más les pueden interesar a lo mejor a seres de otros planetas es que en nuestro ADN hay algo que no existe en muchas partes del universo. Y ese algo es el alma. Entonces, muchos seres están privados de ella porque en el universo hay clones. En el universo hay digamos que los seres de algunos planetas que viajan, ¿vale? No serían seres completamente normales como nosotros, orgánicos, sino clones orgánicos tipo robots, pero ya orgánicos. Sí, se dice que los grises, ¿no? Los grises, que es esto de los ojos así grandes y tal, que realmente son máquinas biológicas. O sea, que puede haber por el universo un Alex Muñoz más, un Luis Pisu, pero un Miguel Ángel Plana, Luis Pisu, pero una Isabel Laboder. Pobre universo. Sí, bueno, el Conrado Malanga, este señor, que es profesor de química en la Universidad de Pisa, es una eminencia el hombre, y hasta incluso él fundó una cosa que se llama el Centro Ufológico Nacional en Italia. Lo echaron, le hicieron... en fin, que casi la arruinan. No, le hicieron un moving. Sí, prácticamente. Bueno, total, que él afirma que lo preocupante de este asunto, ¿vale? En el caso de las abducciones, es que la mayoría de los abducidos luego tienen terribles consecuencias a lo largo de su vida. Están bastante afectados psicológicamente. Negativas, o sea, que están... Sí, normalmente las experiencias, menos en el caso de Próspera Muñoz, que como os iba contando, ella luego esto intenta o recobra un poquito la memoria hablando con un gran ufólogo y además pionero que se llama Antonio Rivera, y todos los conoceréis, por lo menos es uno de los grandes pioneros en España. Y hicieron una conferencia en la cual invitó a Próspera, sí, ¿vale? Y allí empezó a contar una cosa muy interesante, que es que ella, al contrario que otros abducidos, ella sí que experimentó una especie de evolución positiva después de haber experimentado esa abducción y después de haberse recordado todo lo que había sucedido. Yeah. Ella se ha dedicado no a promover, no saca dinero de esto, por supuesto, ni nada, pero sí que está muy interesada en el fenómeno ovni como evolución humana, más que... Y esto que se cuenta por ahí de que estaba muy interesada Próspera en hablar con una mujer que sabía sobre todo este fenómeno de los ovnis. Sí, es que coincidió, estaba muy interesada en encontrar a esa mujer, que por cierto además no le dejó ningún dato más. Sí. Se encontraron en una reunión de estas ufológicas, en una conferencia. Estuvieron hablando y por lo visto aquella señora le dio varios datos que luego sí que se cumplieron, algún pronóstico del futuro. ¿Sabes de alguno? ¿De alguna predicción? No llegué no sale en la literatura no sale. Ya. No sale. Pero lo que sí que es curioso es que en el caso de Próspera ella ha ido a programas de radio, de televisión, y ha hablado con total normalidad. Es una señora ya de 78 años. Sí. Y ella lo asume como una cosa beneficiosa. Es más, ella cree que vienen a ayudarnos, que el mensaje que tenían que darle a ella está ahora promoviéndolo y divulgándolo, porque dicen que en realidad vienen a echarnos una manita. Sí. Por un poquito del despiste que llevamos a nivel social y a nivel humano. Nos hace mucha falta, Yo, sí, si son pero, buenos, estoy pero bueno, como en todos estos casos, en el caso de abducciones y en el caso de eso, lo que más provoca en el público es terror, pero luego siempre hay un fundamento de estudio con respecto a ver por qué tienen que venir tantas razas distintas a hacernos chichinas. Yeah. Es un poco la interrogante. Yo, con lo que dice Conrado, creo que es acertado el que quizás dentro de la cadena del ADN exista algo que no esté universalmente reconocido o extendido en muchos sitios del universo, y que quizás ellos se nutren de energías que nosotros tenemos, que son humanas, y a lo mejor en el resto del universo no existe. Y que es posible que fomenten nuestro desarrollo de la creatividad, ¿no? Decía... Sí, sobre todo ella lo que insiste es que el aviso, un poquito el alentarnos a la raza humana es para que cambiemos un poquito la forma de pensar, nos volquemos un poquito más en la creatividad personal de cada uno, con lo cual está más cerca de lo que sería la creación del universo. Me recuerda un poco esto a Miguel Ángel,
a Ultimátum a la Tierra, que precisamente la pusieron el otro día en televisión y que también les viene a advertir a los humanos que cambien, ¿no? Esa versión es bastante castaña, ¿eh? Sí. Bueno, pero la de Robert Wise. De todas maneras, os digo, ya que estoy acabando ya, os digo donde podríais encontrar el libro, que además hay un libro con respecto a Corrado Malanga, con el cual analiza todos los casos. Hay una película también, entonces en la web sería http://abducciones.es.tl. Ahí podréis encontrar el libro y todas las instrucciones del doctor Malango que ha hecho. Y hay una película basada en estas abducciones, que por cierto hemos estado Miguel Ángel y yo mirando antes, que también la podríais encontrar en las www.tucinecom.com. Se llama 6 días en la Tierra. 6 días en la Tierra. No está basado exactamente en todas las estudios del doctor Corrado, pero sí que tiene gran parte de análisis muy parecido a lo que estuvimos mirando de la película de la cuarta fase, pero en este caso sí que hay datos más reales del objetivos. Estudio que hizo este señor. Muy bien, Luis, pues te dejamos ya porque nos vamos a ir rápidamente a la puerta secreta del crimen, que tenemos una joya hoy. Muchas gracias. 7:25 minutos. Hoy con Elena Merino vamos a hablar de un tipejo que a ella seguro que le encanta, pero a mí me parece repugnante. Se trata de Chikatilo. Elena, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Que conste que a mí, incluso los que me parecen interesantes, me parecen también repugnantes, ¿eh? Venga, que tú seguro que estás enamorada de él. Va, confiésalo. No, de este no. Yo ya confesé que mi amor secreto y prohibido era Ted Bundy. Me temo que es un poco más, en fin, más impresentable si cabe. Fíjate que hay unas palabras de él que dice: soy un error de la naturaleza, una bestia salvaje. Ya sí, lo era. Nos damos idea de lo que es. A ver, cuéntanos, venga. De hecho, gracias a que al final le convencieron de que era un fenómeno extraño, se consiguió que confesara, porque el caso estaba muy difícil, llevaba siendo muy difícil ya 12 años, que es, pues todo el tiempo, que se dice pronto, más de 2 lustros, en el cual este individuo campó por sus respetos, un poco por culpa de la falta de medios, de la falta de preparación, etcétera, de la policía de la Unión Soviética, pero sobre todo y por encima de cualquier otra cosa, posiblemente por culpa de un sistema que de base ya está equivocado, un sistema en el que no se admitía bajo ningún concepto que pudiera darse en un país comunista pues un asesino en serie y menos un depravado sexual como era Andrei Chikatilo. Claro, al parecer no se podía hacer público en los medios o no querían hacerlo público en los medios de comunicación, y eso quizá hubiera salvado muchas más vidas si hubieran estado todos más preocupados los padres diciendo a los hijos que no hablen con desconocidos y cosas por el estilo, ¿no? Cuando se hubiera creado cierta alerta. Desde luego, pero no es un caso solo de no contarlo en los medios de comunicación, es que directamente no se aceptaba el hecho de que fuera un asesino en serie. Además, el que se guarde el secreto ante los medios de comunicación de que está actuando un criminal de este tipo no es patrimonio exclusivo ni mucho menos de un régimen como el de la Unión Soviética, sino que algún día que tengamos tiempo yo os contaré mi propio caso aquí, sin ir más lejos. ¿Cómo que tu propio caso? A ver si tú por las noches te dedicas a asesinar también. No, entonces... me dedicaba a contar casos de crímenes y yo fui censurada por la policía, que de hecho me por dar alguna pista. Si lo contaba se escaparía, y después de hecho se les escapó y me culparon, pero como te digo, eso será algún día. Eso hay que contarlo, cuando se acabe la temporada de final de fiesta nos lo tienes que contar. Te vienes aquí a Valencia y nos lo cuentas. Pues sí, porque además creo que aquello a mí me pareció,
en fin, un claro, error te dolería por parte de mucho, ellos. claro. Sí, no porque no me dejan hacer mi trabajo, sino porque considero precisamente lo que tú estás diciendo, que muchas veces el que nosotros contemos, hay gente que no lo entiende, pero que nosotros contemos que estos individuos existen, claro. Porque Chikatilo ya no está, ya no existe, ya no actúa, pero hay otros Chikatilos que actualmente están, bueno, pues en activo, como quien dice, y que le están costando la vida a gente, y no solo la vida, sino una muerte horrible, que es el caso de este individuo. Y al final la única manera de prevenirlo, por lo menos la ciudadanía de a pie, como yo, como tú, como cualquier otro, es estar informados y saber que estas cosas pasan, que se camuflan perfectamente estos individuos en la sociedad, y bueno, que hay que estar muy atentos, y aquello que dicen de no te fíes de nadie, pues casi, desgraciadamente y sin querer ser alarmista, ¿no? Pues hay que tenerlo muy presente, ¿eh? En cualquier caso, vamos a, si queréis, contaros un poquito el caso de Chikatilo para que nos demos cuenta precisamente cómo hay veces que determinados individuos como este están protegidos por un sistema que está equivocado, ¿no? Él nació en una pequeña aldea ucraniana en el año 36, era un tiempo de muchísima crisis, de verdadera hambruna, de tal manera que, bueno, pues se dice que en aquellos lares y en aquella época incluso se practicaba el canibalismo. Y de hecho a él le contaron, nunca se supo si a modo de leyenda para asustarle y que se portara bien, o porque realmente ocurrió, que un pariente cercano, y quien dice que un primo y quien dice que un hermano, fue de hecho asesinado, descuartizado y devorado por, bueno, pues otros vecinos de su mismo pueblo, ¿no? ¡Qué barbaridad! Devorado. Sí, devorado por el puro hambre. Sí se sabe que en determinados momentos de hambruna muy severa en la Unión Soviética se practicó el canibalismo, como en otros momentos de asedio en Japón, por ejemplo, o otros lugares del mundo. Pero claro, lo que no se sabe es si es cierto que es verdad que tan cerca tuvo un caso el propio Andrei Chikatilo. Probablemente esta historia, fuera cierta o no, sí le marcaría de por vida, porque encontraremos que Chikatilo practica algo parecido al canibalismo con sus propias víctimas. Él además es hijo de un soldado que cayó preso de los nazis, después consiguió liberarse, pero en aquellos lugares, digamos que esto estigmatizaba a las familias, porque se consideraba que si un prisionero del enemigo sobrevivía, es que posiblemente hubiera vendido a sus compatriotas, de tal manera que sufrió el estigma de tener un padre que había sobrevivido a su encierro por parte de los nazis. Un traidor. Además, se juntan otra serie de cosas, como determinados defectos desde pequeño. Él sufrió una severa miopía, pero no tenía gafas, con lo cual veía muy mal, los niños se burlaban de él, era profundamente tímido, se relacionaba muy mal con otras niñas. De hecho, siempre tuvo muchísimas dificultades, serios problemas para mantener relaciones sexuales, y también lo veremos a lo largo de su carrera criminal. Hasta los 27 años él no se casará, se casa, es una especie de matrimonio de conveniencia entre familias, sí será capaz de tener 2 hijos y hasta un nieto en el momento en el que le detuvieron, que tenía la misma edad que muchas de las víctimas que él se había cobrado. La madre además era muy dominante también, ¿no? La madre también le Bueno, pues si le contaba atacaba. una historia como que tu hermano fue devorado por los vecinos, Sí, no claro. te pongas de mi lado. ya Tuvo nos que hacemos ser una bastante idea dura. No de por la los madre. perros, no por los Qué perros de los vecinos. qué tierna y encantadora la madre también. De todas Y los maneras, vecinos. también, claro, Sí. hay que situarnos en la época. Imaginemos de momento una aldea absolutamente hundida, un frío atroz, una hambruna severa, Claro. un pueblo totalmente derrotado. Creo que la única manera de sobrevivir en un momento como ese es ser muy duro, muy duro. Y a lo mejor la madre de Andrei Chikatilo ahora nos parecería una mujer severa y dominante. A lo mejor era la única manera de proteger a sus hijos, ¿no? Y de salir adelante en un momento como ese. Yo creo que el problema de Andrei Chikatilo está un poco más allá, ¿no? Al final cualquier asesino sexual, depredador sexual como él, si lo dejas actuar, va escalando en violencia. Lo que empieza como voyerismo acaba siendo agresión sexual, lo que si no se corta en ese momento posiblemente pase a una violencia mayor, ¿no? A matar. Van aprendiendo, el depredador sexual va aprendiendo, y al final no es raro que nos encontremos después de 12 años actuando por libre, como quien dice,
que cometió atrocidades como el canibalismo, como la necrofilia, como tantas y tantas aberraciones que encontramos en la biografía de Andrei Chikatilo. Él era una bestia, era un monstruo, sí, pero no creo que sea un monstruo muy diferente ni en su infancia ni en sus antecedentes a otros tantos que hemos conocido. La historia de Andrei Chikatilo no es muy distinta al que yo decía antes de broma, que era mi enamorado criminal, ¿no? El Ted Bundy, no es muy diferente. Sin embargo, se desarrolla de manera absolutamente... No, es que ese también distinta hace buena momentos. pandilla, madre mía. Claro, sin embargo vemos que Ted Bundy tuvo una madre amorosa, fue... pues simplemente le ocultaron los 2-3 primeros años que su hermana era verdaderamente su madre, pero no le faltó de nada. Y sin embargo, Andrei Chikatilo tuvo todo tipo de carencias como corresponde a un momento como ese, ¿no? Oye, ¿yo por qué hago tanto hincapié en esto? Pues porque tendemos a buscar el origen de estas criaturas espantosas en el medio ambiente. Queremos no ser como ellos, pero no nos engañemos, o sea, el germen de un asesino psicópata está en una persona, que encontramos que muchas veces hay influencia del medio ambiente, hay determinada infancia que marca el devenir de los años posteriores, sí, pero también encontramos que no ocurre. Claro, porque queremos explicar por qué hacía todo eso. Es cierto que entre muy pequeño, con menos de 15 años, ya se abalanzó sobre una amiga de su hermana y ya la quiso violar, o... No, simplemente quiso tener un cierto contacto sexual, fue rechazado, y tuvo más bien una eyaculación precoz. O sea, lo que le ocurrió es que después de superar su abrumante timidez, ella lo rechazó fuertemente y le pasó esto que contamos, de tal manera que se sintió absolutamente ridículo y sirvió para que todavía hicieran más mofa de él, ¿no? Claro. Y esto le obligara a ir aislándose y posiblemente marcara también una pauta en su comportamiento sexual, digamos, normalizado. Quiero decir, él tendrá problemas siempre para relacionarse con las mujeres, incluso con su propia esposa. Hombre, pero 2 hijos... Exclusivamente tuvo relaciones con ella prácticamente para la reproducción. Ya. De hecho, la mujer nunca sospechó de Chikatilo porque le parecía imposible que alguien tan pasivo fuera un depredador sexual. De hecho, veremos que no tiene ninguna relación sexual normal, digamos, con ninguna de sus víctimas. Él no viola a sus víctimas. Él consigue el orgasmo, consigue eyacular cuando ataca violentamente, con una violencia inusitada, cuando apuñala prácticamente hasta destripar, cuando incluso llega a desmembrar los pequeños cuerpos de niños y niñas, es cuando él consigue el cenit sexual. El clima, ¿no? Sí, que se excita con eso, sí. Exactamente, pero en ningún caso él llega a poder tener una relación normal, ni siquiera, digamos, no tiene penetración aunque sea violando, ¿no? Aunque sea violenta. Oye, no lo consigue, él es un verdadero impotente. Elena, Solo salva esa situación con la violencia, sí. Elena, perdona, soy Luis Pisu. Y una pregunta, ¿y eso en el plan médico o psiquiátrico, eso ya tiene nombre, esa alteración? ¿O no? Porque se da en muchos casos. En realidad no, en realidad se da en muchos casos y en muchos otros no. La misma evaluación psiquiátrica que tiene en un caso de una persona, un hombre normal. O sea, no está centralizado en un psicópata. Sí, bueno, En este caso, si tenemos que quedarnos con... Lo que pasa es que nunca hay un diagnóstico sencillo, quiero decirte, nunca es un esquizofrénico, nunca es un psicópata, tiene otro tipo de trastornos paralelos. En este caso, digamos que... digamos, la teoría del punto gordo, sí, siendo muy sencillos, lo podríamos enmarcar dentro de una psicopatía, ¿no? Es un psicópata, no es un psicótico, ¿no? Elena, no te interrumpimos más porque tenemos solo 1 minuto para que nos cuentes. Es que hemos estado dando tantos detalles antes de empezar, así que para que nos lo puedas resumir. Daré 2 datos que me parecen muy importantes. El primero, el número de víctimas. Este señor se cobró 53 víctimas. ¡Qué barbaridad! 17 solamente en el año 84. 17 fueron todas las víctimas de Jeffrey Dahmer en 13 años. Sí. Andrei Chikatilo. O sea, su furia era inusitada. Y otro dato interesante. Este es un caso 1 entre 10.000, porque Andrei Chikatilo tenía un grupo sanguíneo diferente en su esperma que en su sangre. Anda. Él era su esperma grupo AB,
esto se llama... Ahí va. ¿Una especie de disfunción sanguínea o No, tiene un nombre y ahora mismo me he quedado en blanco. Sí, pero bueno, algo así, seguiré hablando, que tenemos poco tiempo y enseguida... Sí. Una quimera, perdona. El nombre por el que se conoce a este tipo de individuos es quimera. ¿Por qué? Porque es imposible. Sin embargo, se da en uno de cada 10.000 individuos. Diferente grupo sanguíneo en el esperma que en la sangre. De tal manera que cuando ellos analizaron con sus pocos medios el grupo sanguíneo que se daba en las manchas de esperma que aparecían en algunos de los cadáveres no coincidía con el análisis que llegaron a hacer a Chikatilo, porque a Chikatilo lo llegaron a detener en el 81 y lo llegaron a interrogar. Pero entre esta falta de coincidencia y que pertenecía al Partido Comunista y además era funcionario, por lo tanto era imposible que fuera un malvado, ¿no? Estaba tan metido dentro del sistema que el sistema no admitía que fuera un degenerado, lo dejaron libre y tuvieron que esperar casi 10 años más para que finalmente, después de pues varios errores consecutivos que cometería Chikatilo y el verdadero héroe de esta historia, que es Víctor Burikov, que es el agente de la policía que se hizo cargo del caso y que tenía formación en perfilación criminal asumida casi a escondidas por parte del FBI, él había aprendido a escondidas del sistema de los especialistas del FBI, consiguieron finalmente salir de su horror y detener al verdadero asesino, Andrei Chikatilo, que por supuesto fue condenado a muerte y sentenciado a principios de los años 90. Lo dispararon, ¿verdad? Fue con Sí, la forma que tenían allí además era sentencia, nos lo llevamos a la celda y a bocajarro un disparo en la cabeza. Cuanto antes mejor. Además se quedarían de tranquilos los detectives después de tantísimo tiempo que en fin, lo celebrarían bien. Elena, la semana que viene, ¿de quién nos hablas? Pues, si quieres que te diga la verdad, no lo he pensado. Bueno, ya me lo contarás. Es un caso muy interesante. Estaremos Solamente me imagino que ya lo habrá hecho Miguel Ángel, pero de verdad, como hemos sido muy rápidos al contar el caso, en Citizen X, la película... Sí, va a hablar de ella. Con calma. Sí. Todavía no. Ahora después, además ya Miguel Ángel me decía que nos va a quedar poco tiempo porque luego tiene que entrar otra persona, así que nos va a hablar de la película, así que tranquila. Perfecto, que vamos a tener todos los detalles. Lo van a poder conocer perfectamente. Sí. Muy bien. Oye, muchas gracias, Elena, cuídate. Gracias Hasta luego, adiós. Hasta luego, chao. Trabajo, salud, dinero, amor. ¿Buscas respuestas? En el tarot La llave de tu felicidad te ayudaremos a encontrarlas. ¿Qué nos diferencia de otros? Nuestro trato sincero y amable. Tarot La llave de tu felicidad. Atención personal las 24 horas del día. Teléfono 806 47 49 20. Precio de la llamada 1,21 euros el minuto desde red fija, 1,57 euros el minuto desde red móvil. Servicio prestado por AM Tarot para mayores de 18 años. Recuerda, tú tienes la llave de tu felicidad. 806 47 49 20. El sabent aquell que diu que era el Reugenio, que iba al teatro al musical del Cabanyal, que es que no se lo creen, ¿verdad? Don sí, miren, vamos con el espectáculo con todos mis respetos. No se lo pueden perder. Todos los jueves a las 9 de la noche. Cuenta la leyenda que calmó la sed de Jesús en el desierto y él conmovido la bendijo. Desde entonces, millones de personas creyentes o no creyentes de todo el mundo aseguran que quien adopta y cuida una rosa de Jericó, preparada con el ritual arameo de la esperanza, atrae hacia sí y los suyos salud, amor, bienestar económico, éxito en el trabajo. Cambie su suerte adoptando este infalible tesoro, el único talismán vivo sobre la tierra. La tienda de Es Radio Valencia le ofrece ahora la auténtica rosa de Jericó por tan solo 35 euros en el 96 2055 855 y le regala los gastos de envío. Certificada por el propio autor del bestseller La Rosa de Jericó Evles, Francisco Martos, y sometida a un riguroso control fitosanitario. Incluye vasija de Salomón y manual de instrucciones y oraciones. Pida su Rosa de Jericó ahora en el 96 2055 855 y que la suerte le acompañe. La tienda de Es Radio Valencia, su tienda de confianza. Teléfono 96 2055 855. Es Radio Valencia. Radio. 90.5 FM.
7:42, momento de abrir la puerta secreta a las imágenes y las palabras con Miguel Ángel Plana. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Te la han dejado en bandeja, ¿eh? Ciudadano X. Sí, bueno, Ciudadano X en principio es una película destinada únicamente a la televisión. La dirigió y escribió el guión Chris Gerolmo, que había sido un guionista bastante prestigioso con anterioridad a este film, por la película de Mississippi de Alan Parker. Sí. También es un cantante bastante conocido allí en América, y el guión está basado en un libro de un escritor que se llama Robert Cullen, que se llamó Citizen X, pero el título que inicialmente tenía era The Killer Department, que sería, no hay traducción del libro, pero bueno, The Killer Department sería el departamento forense, por decirlo de alguna manera, puesto que la temática que va asociada a la historia de los crímenes de Andrei Chikatilo es la naciente puesta en práctica de las técnicas y las oficinas forenses en la Rusia que surgió tras la era Gorbachev, ¿no? Sorprende el reparto, ¿no? Si era iba destinada para la televisión, porque además creo que también estuvo bastante premiada. Sí, obtuvo varios premios. El actor que da vida al asesino, Jeffrey DeMunn, que es un habitual secundario de la pantalla grande, llevó el premio. El Chris Gerolmo también se llevó el premio por el guión. Y la banda sonora es de Randy Edelman, un músico fabuloso, al que recordaremos por la banda sonora de la película Dragonheart, cuyo tema principal era maravilloso. Y bueno, esa música acompaña los momentos más terribles y a veces también los más hermosos de la cinta, con una partitura que no es para nada estridente y es bastante sinfónica, ¿no? Yo digo esto por una razón, porque los crímenes casi nunca se nos van a mostrar en primer término y siempre se nos muestra como con cierto pudor, ¿no? La cámara está un poquitín más alejada y se muestra en 2 o 3 momentos muy contados de la película, porque realmente de lo que va la cinta es sobre la investigación criminal, las trabas que había y sobre la sociedad rusa de la época, ¿no? En el reparto, bueno, como tú muy bien dices, nos vamos a encontrar a veteranos como Max von Sydow, que es el que hace de psiquiatra, Donald Sutherland, que para mí está impagable en esta cinta porque dota a su personaje al mismo tiempo de humanidad y de dureza, ¿no? Porque él representa a alguien de la vieja escuela que sabe todo sobre corrupción política y los hilos y favores que tiene que pedir y conceder para que todo funcione bien, y que es el que, digamos, que ha encargado la investigación del caso a un nuevo forense que interpreta maravillosamente Stephen Rea, que es tenaz y frágil al mismo tiempo, ¿no? Y hay choque, ¿no? Hay choque de opiniones. No, en realidad no chocan, porque la química que hay entre los dos personajes y entre los dos actores es tal que incluso en la misma ficción de la historia, el personaje que interpreta Max von Sydow les dice en un momento determinado: ¿saben? Ustedes dos hacen una persona maravillosa, ustedes dos juntos hacen una persona maravillosa. Porque el Donald Sutherland sabe estar en el pasado, pero al mismo tiempo tiene la mirada puesta en el futuro, ¿no? Sabe torear a los que hay que torear. Porque claro, gran parte de los impedimentos de la investigación los ponen personajes que están anclados o representan al inmovilismo, ¿no? Como los actores Josh Ackland y John Wood, que bueno, ellos no consideran que un asesino en serie sea algo que puedan tener ellos, que es una especie de representación de la decadencia de la sociedad capitalista y de las democracias occidentales, en Rusia no, y ellos no pueden asumir que haya un asesino en serie, que es lo primero que se le ocurre al investigador, ¿no? Que incluso las trabas que les ponen son tan grandes que él mismo, el investigador, como se nos muestra en la película, llega a la conclusión de que el asesino puede captar a sus víctimas en las estaciones de tren rurales de la Rusia más profunda, ¿no? Y llega a detener, como de incógnito, claro, llega a detener en un momento determinado a Andrei Chikatilo. Pero así como nos contaba Elena, lo del caso del ADN del semen no coincidía con el de la sangre. Parece ser que en su momento a la doctora que dijo aquello, la gente o los profesionales del medio se rieron un poquitín de ella. Casi hay cierta conspiración en torno al tema, puesto que Chikatilo era un miembro del partido y posiblemente cuando lo detienen, enseguida esos personajes, digamos, que representan a la vieja escuela, intentan que lo suelten enseguida, porque es un miembro del partido y él no puede ser para nada, no puede estar en la cárcel, ¿no? Claro, sería una deshonra. Toda que se dedican a dar palos de ciego y a capturar a homosexuales y a presionar a los de siempre, incluso a algún
gitano le hacen pasar por culpable, le indican dónde están los cuerpos para que los busque y cosas de este tipo, ¿no? Eso es realmente lo interesante de la investigación. La verdad es que, como habrá dicho Elena, pues Chikatilo es el primer asesino en serie de la Unión Soviética, y bueno, al final, cuando ya cae la sociedad más tradicional con el advenimiento de Gorbachov, es cuando se le empiezan a dar más medios al propio forense, que son con los que empieza a poder poner más puestos de vigía en las estaciones de trenes y al final capturar al asesino cuando supuestamente huía del bosque y posteriormente van y encuentran un cadáver. Dices que es más útil la película, ahí se ve cómo se come los órganos y eso, los mordisquea o no. Bueno, hay una escena, un primer plano que desde luego que sanguinaria, supuestamente hay un cuerpo en el bosque, y se ve un primer plano de Jeffrey Demun levantando la cabeza a cámara lenta con la boca llena de sangre. Pero bueno, ya se ha dicho al principio que los órganos genitales de las víctimas están destrozados a mordiscos, o sea que tampoco hace falta que es que tiene buena pinta la película. Ya me está apeteciendo mucho verla, fíjate. Hombre, el propio Chikatilo dijo, soy un error de la naturaleza, una bestia enfadada, y el juicio fue toda una exhibición de sus locuras, encerrado. Es cierto que se desnudó y todo. Se masturbó porque él se masturbaba en el juicio, frenéticamente de las familias de víctimas. Con las víctimas, después de matarlas, antes o durante. Es que se excitaba al... Tipo sin complejos. Sí, bueno, de hecho, incluso la investigación que llevó a cabo el forense quiso contratar a un psiquiatra para más o menos elaborar un perfil del supuesto asesino, que es el personaje que interpreta Max von Sydow, porque ningún psiquiatra se presta, por supuesto, y además estaba considerado como algo descabellado que un psiquiatra interviniera en esa situación, ¿no? Y él es el que elabora un perfil del asesino al que le llama Ciudadano X, ¿no? Con ese nombre es con el que etiqueta a ese personaje. Título. Cuando detienen a Chikatilo, que no es capaz de confesar sus crímenes, lo ponen delante del psiquiatra para que él vaya diciendo lo que ha dicho sobre él, a ver si ha acertado, y entonces es cuando el Chikatilo se derrumba y empieza a confesar, ¿no? Ya. Pero pasarían como 20 años, ¿no? Hasta que lo cogieron. El FBI, de hecho, y además se comenta en la película, porque él así como el forense admiraba al FBI, el FBI al mismo tiempo lo admiraba a él por la tenacidad con la que durante estos 12 años había estado persiguiendo al criminal, ¿no? Y lo bien que lo preparaba, también lo planeaba, ¿no? Para... Sí, esto... y al hilo de lo de la película, pues como recomendación literaria, voy a recomendar un libro que se llama Niño 44, de un escritor británico de thrillers y policíacos y de espionaje que se llama Tom Rob Smith, que adaptó parte de la historia real de Chikatilo, solo que la ubica unas cuantas décadas antes, digamos que prácticamente cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, y que ha comprado los derechos cinematográficos Ridley Scott para hacer una versión cinematográfica, que forma parte de una trilogía. Esta novela salió en el 2008 y forma parte de una trilogía protagonizada por el personaje literario que él crea, que es Leo Demidov, que es una especie de fresco de la Rusia desde la posguerra hasta la época Gorbachov, en 3 libros: Niño 44, el discurso secreto y la última novela que salió hace poco, que se llama Agente 6. Cuando se estrene me avisas, que además a mí Ridley Scott me gusta mucho, así que ya estoy deseando. Un clásico. A ver ahí cómo se comen los... ¿Ya podemos cerrar la puerta? Sí, cerramos la puerta. La cerramos porque si no, Alex, le dejaremos la puerta solo entreabierta. Asomaré la patita. A falta de 9 minutos, creo que no es tan aterrador el futuro que nos espera, ¿verdad, Alex? Bueno, afortunadamente. Hay de todo. Bueno, nada, recordar a nuestros oyentes que en el programa pasado pues hablamos un poco sobre el tarot y todas estas cosas, y yo pues hice durante la publicidad unas tiradas sobre algunas preguntas concretas y anoté aquí los resultados, y hoy pues quería pues contarle un poco al público que nos oye pues qué es lo que salió. ¿Qué es lo que salió? Porque además
creo que es bueno, Claro. pero a mí me sorprendió mucho lo que dijiste de que había muchos líderes y políticos que tienen su Sí. gabinete Sí, de predicci- tarotistas, de videntes, Fíjate. de gente que tiene, pues de alguna manera, unos Mucho poderes poder. específicos desarrollados, que Ah. todos tenemos, pero que unos los desarrollan más y otros los desarrollan menos. ¿Puedes concretarnos alguna persona que sepas tú que tiene ese No, gabinete detrás? ¿O lo llevan el tan otro- en secreto que no se es sabe? algo básicamente secreto, ¿no? O sea, pero sí que hay casos históricos cuando pasan 30, 40 años, pues las cosas, lo que hablábamos Claro. el otro día, Winston Churchill y Hitler en la Segunda Guerra La Mundial. reina Victoria. La reina Victoria. Generalmente en las monarquías siempre Ya, hay fíjate. gente Napoleón. A ver cuándo tiene deben de esto. atacar esas cosas. Sí, sí, ¿no? sí, sí. Esto viene que de la sea- antigüedad, de qué le dicen los los astros cielos sobre sean estas cosas, ¿no? Favorables los dioses. Sí, esas y cosas. es algo que se sigue utilizando hoy en día en Mm. los sectores empresariales, políticos y de poder. Fíjate, yo Sí. creía que era más. O sea, no son paparruchas del todo. Que lo hacía más la gente anónima, la gente de la calle. Y además, yo quería preguntarte, y ya sí que te dejo las predicciones. Sí. Normalmente a la hora de pedir que te echen una tirada de cartas, Sí. una persona que llama, por ejemplo, a tarot de la llave de tu felicidad, por Sí. ejemplo, ¿qué es lo que más, ahora con el tema de la crisis del trabajo y No, tal, es lo que más no, se pide o qué es lo no. que más? Ha aumentado un poco, dijésemos, estadísticamente las consultas por temas económicos y laborales, pero el 99% siguen siendo consultas relacionadas con los sentimientos y las relaciones de pareja. Con el amor. La gente sufre mucho más con el corazón que con el bolsillo. Nos tendremos que despedir con la sintonía de lo que necesitas, es amor. Bueno, pues vamos a las predicciones. primera predicción. Hablábamos sobre el atentado de Boston, Sí. que hacía un día básicamente que había pasado, entonces pues yo hice una tirada a ver esto qué consecuencias podía tener. La carta de conclusión es la rueda de la fortuna. La rueda de la fortuna nos indica que va a haber un giro de las cosas, o sea, es como la ola que sube, que baja, que los ciclos que van pasando. Entonces estamos en un ciclo con respecto a este tema del terrorismo, que el ciclo va a cambiar, las cosas van a ser diferentes. Entonces las otras cartas asociadas nos indican lo siguiente. La primera carta es cómo estaba la cosa en ese momento. Es el ermitaño, que es la búsqueda. No sabían exactamente de dónde venía esto, ni cómo se había podido producir. Sí. Luego, el acontecimiento más próximo, la carta de la muerte, que sí, De ya hecho, dije que a mí no me gusta asociarla con la muerte. El hecho de que uno de los terroristas haya muerto, no lo Claro. quiero, sigo sin quererlo asociar a esta carta. Para mí es que es algo que han diferente. dado fin que han cogido ya Ha habido un fin de los una cogen. época con respecto al terrorismo para abrirse una época nueva con respecto al terrorismo. Y esto lo asocio yo al terrorismo dentro de casa. Estados Unidos tiene el enemigo dentro de casa. Estos eran jóvenes que se habían criado en Estados Unidos. Y que nadie lo hubiera dicho. Y que nadie lo hubiera dicho, igual que hay inmigrantes de todas las culturas, ¿vale? Y todos los países. Y bueno, y esto, de alguna manera, ¿qué consecuencias iba a tener, no? Y me salió la justicia y la emperatriz. La justicia siempre representa la justicia del hombre, la ley. Entonces, que iban a haber leyes nuevas. ¿Y la emperatriz qué es? La emperatriz simboliza en el tarot generalmente a la mujer embarazada. Entonces se tira unas cartas aclaratorias. Y lo que a mí me sugiere la tirada, porque a mí se me representa una película en la cabeza cuando veo las cartas. Entonces se me representa que una mujer con mucho poder en Estados Unidos, no sé si habrá alguna ministra, alguna tal, que Hillary Clinton, ¿no? lo de sanidad o de algo de esto, va a hacer una iniciativa muy rápida, que va a tener que ver con los bebés recién nacidos. Y que va a servir para que el poder establecido tenga controladas de alguna manera las emociones de las personas. Esto, resumiéndolo así, para el que no sepa un poco de teorías que se llevan hablando cierto tiempo, yo lo asocio básicamente a algo que se lleva hablando mucho en Estados Unidos desde hace varios años, que es la implantación de un microchip en las personas por su propia seguridad, y que la misma gente va a pedir que eso sea así. Caray. Y que esto se va a implantar directamente ya en los recién nacidos, para que desde recién nacido pues todos tengamos la seguridad, ¿no? Y esto va a empezar en Estemos Estados controlados. Unidos. Ya, esa es la Exacto, segunda es que, parte, pero el El gran miedo, hermano.
el miedo hace que la gente pida estas cosas sin saber las consecuencias. Y esto va a ocasionar muchas peleas entre hermanos, es decir, entre los mismos estadounidenses. Ya. Básicamente, esto es lo que va a significar este atentado de Boston. Y no va a tener repercusión porque se hablaba de que ha habido que es el maratón de Londres, que es el de no España, va a tener repercusiones. No va a pasar nada más. Algo interno. Bien. Que luego probablemente se extienda a todos los países de Occidente. Y magistral la operación de la policía, que rápidamente, sí. pero bueno. Rápidamente, sobre la crisis económica en España. Partimos de la carta del colgado, que es una situación de sacrificio, de duras penurias, para seguir con la carta del mago, que significa que estamos ahora en un momento en que tenemos las herramientas adecuadas para poder empezar a salir de la crisis. Y la conclusión es la carta del sol, que es una carta buenísima. Quiere decir esto, vamos a salir de la crisis. Y estoy hablando a un plazo relativamente corto, no más de un año, año y medio. Pero que esto está ya evolucionando para que salgamos. Va a haber que tomar el control de las cosas, las riendas, como manifiesta el carro, y la carta de la estrella nos va a dar mucha esperanza. Todo esto va a venir dirigido por una mujer de un gran corazón, que en España nos va a hacer sentirnos a todos como enamorados de esta mujer. O sea, que no es Ángela. Que nos va a pedir, que tenemos que hacer un sacrificio y trabajar en ello, pero que esto ha empezado a arreglarse. ¿No española o española? Española. Y la última pregunta, si nos da tiempo, a ver si sale era esperanza. sobre... o sea, que la crisis se va a solucionar. Vale. Y pronto. Un minuto. Sobre los extraterrestres, me decía Suso el otro día y tal. A ver. Entonces, hay algo que me indica a mí. También tenemos la carta del sol como resolución, que significa que va a ser algo bueno, lo de la llegada de los extraterrestres. Y empezamos con el mago, que es una carta que nos indica que esto es bastante inminente, también un plazo como hablábamos con la crisis. Madre mía. ¿Cómo va a cambiar el mundo? Cosa de un no año? Lo vamos a pasar que bien. Beneficiará, ¿no? Sí, pero no lo vamos a... Se nos está ahogando Alex. Eso es que no quieren que hable de esto. No. Y además el tiempo tampoco nos deja hablar más, pero puedes rematar si quieres la semana. Pagaremos una penitencia. Que bien. Y ellos se van a encargar de repartir los recursos entre los seres. Bueno, son buenos, la mayoría. Así Buenas que noticias. Nos alegramos y es una noticia perfecta para despedirse. Que les dejamos ya y que mañana volvemos, tenemos más cosas, tendremos a un gran mimo. Cuídense, que pasen buena noche. Saludos de Isabel Lauden, estuvo al control Ángel García, adiós.